Ustedes conocen la oración que hizo Elías, porque Santiago dice que Elías oró fervientemente. ¿Ustedes han leído la oración ferviente de Elías? La van a encontrar en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Y dice que Elías estaba ante la presencia del rey Acab. Y Elías le dice al rey: vive Jehová, delante del cual yo sirvo, que si no es por mi boca, no volverá a llover. Esa es la oración ferviente de Elías. ¿Les parece eso una oración? Cuando yo leía estas cosas, yo decía: ay, Señor, eso no es una oración, es una plática con el rey. ¿Tú crees que estaba platicando? Elías estaba orando. Así que podemos orar mientras platicamos, por supuesto. Luego, cuando se trató de que volviera a llover, entonces sí vemos a Elías con la cabeza metida entre las rodillas. A ver, inténtenlo. Ahora sí, Elías tuvo que tomar actitud y posición de orador. Pero al principio Elías nada más dijo: vive Jehová, delante del cual yo sirvo, que si no es por mi boca, no volverá a llover. Y así sucedió. 3 años y medio, no llovió. Igual, aquella ocasión dijimos: bueno, pues que ningún huracán le toca al territorio nacional. ¿Y qué creen? El hermano aquel que les platico se estaba quejando que le habían tocado a Estados Unidos 2 huracanes, pero devastadores. Dice uno que por poquito y les toca a ustedes, y que dio contra Florida, y otro que estaba por acá. Y dice una hermana: si supiera, nos demandaban, ¿verdad? Pero así fue, hermanos. No es casualidad, porque ustedes pueden decir es casualidad si oramos por uno, pero dijimos ni uno. La emoción de los hermanos. Hasta levantaban el teléfono y me decían: hermano, ahí viene uno y no se va a desviar. ¿Ustedes qué creen que no se va a desviar? Les daba así como para que estuviesen emocionados, ¿verdad? Y el huracán entre las costas de Yucatán se iba... órale, se fue por allá. Uno que le tocó por el lado de Baja California y atravesó la península de California y llegó al Mar de Cortés. Cuando llegó al Mar de Cortés estaba convertido en una tormenta tropical. No le tocó ninguno. Y eso lo saben en todas partes. El hermano, cuando escuchó eso, dice: y no le tocó ninguno. Sí, están atentos, hermano. Están atentos. Pero, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos atinarle, vamos a decirlo de alguna manera, aunque sea de esa manera? ¿Qué es lo que nos permite atinarle a la voluntad de Dios? Porque quiero que ustedes vean 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que para poder obtener respuesta del Señor, dice la palabra, necesitamos asegurarnos que nos escucha. ¿Cómo estamos seguros de que Él nos escucha? Si lo que estamos diciendo es su voluntad. Algunos piensan que pueden torcerle el brazo al Señor para que el Señor haga su voluntad. No perdamos de vista esto. ¿Por qué el Señor escuchó nuestra declaración? Este año ningún huracán le va a tocar al territorio nacional. ¿Por qué la escuchó? Porque esa era su voluntad. ¿Cómo supo este hermano que oró que esa era la voluntad de Dios? ¿Quién se la dijo? Nos pusimos a orar y tardamos algunos meses orando. Lo estoy diciendo así sarcásticamente, ¿eh? Y tardamos algunos meses orando, y después de algunos meses orando, ayunando, desvelándonos, ¿el Señor nos reveló su voluntad? No fue así. ¿Cómo fue que entendimos la voluntad de Dios? Automáticamente.
Entonces no es necesario arrodillarse muchas horas, ayunar y hacer muchas cosas religiosas para que Dios nos revele su voluntad. No, hermanos, no es así. ¿Cómo se entiende la voluntad de Dios? Dice la palabra por ahí que a Israel el Señor le mostró sus obras. ¿Qué es lo que vio el pueblo de Israel? Que el mar se abría, que caían las plagas, que ellos pasaban en seco, que el mar sepultaba a los egipcios y que ellos eran libres en cada ocasión. El pueblo de Israel pudo observar que si querían pan, Dios les daba pan del cielo. Si querían carne, les daba carne. Dicen por ahí algunas, ¿cómo se llaman estas cosas? Unos relatos de esos que pasan de boca en boca. Ustedes los pueden identificar que los judíos dicen así: esto me lo platicó mi padre, y a él su papá, y al papá de él su papá. Así ha pasado este relato que les voy a dar, de boca en boca. Dice, cuando los gentiles iban al campo a recoger maná, lo tomaban del suelo y se les deshacían las manos. A los hijos de Israel no. Cuando los gentiles salieron al campo a recoger codornices, ellos tenían que andar detrás de las codornices. Y a los hijos de Israel les caían en las manos. Son leyendas, ¿verdad? Ustedes pueden decir, son leyendas. Hasta que ustedes conocen a Dios. ¿Por qué obra Dios? Israel conoció sus obras, pero a Moisés le mostró sus caminos. ¿Qué es conocer los caminos del Señor? Conocer los caminos del Señor es que tú conoces su corazón, sabes por qué actúa de esa manera el Señor. Mi esposa les puede testificar esto. A un servidor no es muy dado a andar informando a otras personas lo que hace. ¿A dónde vas? Me quedo callado. ¿A qué horas regresas? Me quedo callado. Si alguien me va a acompañar, ¿vamos? Si me preguntan a dónde, me quedo callado. Más si es mi familia. Pero ¿por qué no dices nada? No los voy a llevar a ningún lado malo, ¿verdad? Y para ustedes es una bonita sorpresa que un buen día les digo, ¿me acompañas? Y los llevo a un restaurante. Es que hoy te tocaba no guisar. Pero si me preguntan mucho, me quedo callado. Y entonces ella, si ustedes ven esa situación, ya que ella me conoce, les dirá, es que él es así. Le gusta ser así. No le gusta informar todo lo que hace. Tiene sus razones. Algunos ven lo que hago, pero ella conoce por qué. ¿Por qué conoce por qué? Porque anda conmigo y vive conmigo. Y ya a lo mejor ha sufrido ese trato, ¿verdad? No siempre le ha parecido como algo así como para aplaudirme. ¿Qué creen, hermanos? El Señor es igual. O le conoces o Él no te dice por qué. ¿Tú no has orado más o menos así en alguna situación? Señor, ¿por qué? Y Él se queda callado. ¿Por qué lo hace así el Señor? Él no anda informando de por qué hace así las cosas. Él te deja a ti esta razón. Tú debes de averiguar por qué el Señor hace así las cosas. ¿Cómo lo vas a averiguar? Viviendo con Él, durmiendo con Él, comiendo con Él, despertándote con Él. Porque si un ratito andas con Dios y el resto de tu vida te la pasas en el mundo, no quieras inmediatamente, cuando necesitas saber algo de Dios, que Dios te diga por qué lo hace así. No te lo va a decir. Él espera a que su comunión contigo, o más bien tu comunión con Él, llegue a un punto en donde tú conozcas no solamente sus obras, sino que también conozcas sus caminos.
La semana pasada, no sé si alguien notó, comencé con una afonía, incluso en la grabación que algunos de ustedes van a adquirir, se notan por ahí los gallitos al principio. A media alabanza me quedé afónico. Quería cantar y no me salía la voz. Quería hablar y yo sentía que no me salía la voz. ¿Y ahora quién va a compartir? Entonces hice algo que el Señor me ha enseñado. Conozco sus caminos, no solo sus obras. Sé que Él lo puede hacer, pero sé por qué. Él me lo ha enseñado, por eso lo sé. Pongo mi mano sobre mi garganta, afónico como estaba, y le digo al Señor, tengo un espíritu de hijo de Dios, tú me enseñaste eso. Y tu Espíritu Santo vive en mí. ¿Sabes qué, Señor? Que tu espíritu fluya por mi espíritu, porque el espíritu de nosotros es un canal, el espíritu es el que da vida. Y ahora que ese espíritu conecte sus hilos de plata sobre mi garganta. El espíritu de un hijo de Dios no es un espíritu normal, no es como el espíritu del ser humano de Eclesiastés 12:6. Vamos a leerlo. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente y la polea se rompa sobre el pozo. ¿Qué significa todas estas alusiones? Significan cuando una persona muere. Antes que la cadena de plata se quiebre o se rompa, ese es el hilo, el cordón de plata, dice la Biblia en hebreo, un cordón de plata. Y ese cordón de plata va de nuestro espíritu a nuestro cuerpo. Y de esa manera la vida fluye a nuestro cuerpo. Cuando ese cordón de plata se rompe por cualquier circunstancia, el ser humano se muere. Así de fácil es. Pero los hijos de Dios, no vean qué de testimonios hay. De personas que debieron de haber muerto hace 10, 15 y 20 años y siguen vivos. Y ustedes se preguntan, ¿por qué? Bueno, porque cuando son solamente seres humanos, nacidos de seres humanos, su espíritu es humano. La vida que fluye a su cuerpo es la vida humana. Pero ahora, si ustedes han nacido de Dios, su espíritu ya no es humano, es divino. La vida que fluye a su cuerpo es la de Dios. Así que, Señor, como yo conozco esto, que tu vida fluya aquí. Y como dice tu palabra, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Romanos 8:11. Sabemos eso. Conocemos sus caminos. Conocemos por qué obra el Señor. Bueno, seguí intentando cantar. Si ustedes han estado a un lado de mí, canto en un tono de voz más alto, el que sigue. Los que han estado a un lado de mí ya han escuchado. No me gusta estar quieto. No me gusta darle una alabanza al Señor que no me cueste, porque le he dicho, Señor, me diste la garganta, me la diste para alabarte. Así que no me la quites, Señor. Al ratito comenzamos a compartir y se notó en que estaba afónico, ya era menos, pero todavía seguía afónico. Si ustedes escuchan esa grabación, acabamos la semana pasada compartiendo como si no tuviésemos ninguna afección. Y es que realmente ya no teníamos ninguna.